lealtades. Es lo que dice el abogado. Bueno, pues la periodista que conversa con el abogado, Con Javier Coello Trejo, sí. Nancy Flores, está aquí hoy con nosotros, porque además Nancy ha llevado otros, el caso Pemex durante mucho tiempo. Ella ha publicado sobre corrupción, sobre esto, mucho. Sobre esto vamos a conversar ella y le damos la bienvenida aquí al estudio. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Al contrario, Nancy Flores, que es reportera de la revista Contralínea, que nos acompaña hoy, esta tarde, precisamente para hablar de la conversación de la entrevista con Javier Coello Trejo, que hoy mismo yo la vi en la página de Contralínea y cualquier interesado puede ir a la página de Contralínea a escuchar en video también a la entrevista con Javier Coello. Yo lo primero que te preguntaría es que es difícil siempre con un abogado, porque pues la chamba del abogado es ser un poquito hipócrita, un poquito esconder emociones o exacerbar emociones, porque al final estás en un litigio. O sea, litigas ante el público, litigas en la prensa, litigas frente a los que tienes enfrente, y hay un poco de histrionismo siempre en el oficio del litigante. Pero, ¿cómo lo sentiste cuando habla de traición? Porque lo que él dice, cuando él dice, a ver, ¿en dónde están las lealtades? ¿En dónde está Peña? ¿En dónde está Videgaray? Es lo que él reclama. ¿Cómo lo sentiste? Él asume precisamente lo que llama esta traición, ¿no? Cuando estamos en la conversación, él dice, es que qué fácil para todos. O sea, es una frase que repite constantemente. Qué fácil para Peña estar con la novia bailando, qué fácil para Videgaray tener su vida que tiene, cuando Lozoya pues precisamente está en una crisis terrible, ¿no? Imagínense hoy la noticia, cómo les habrá caído a él y a su familia. Entonces él asume esa traición como si fuera para él también. ¿Cuándo hablaste con él, Nancy? El 3 de julio. Antes de saber que se iban a librar órdenes de aprehensión contra Lozoya, contra su esposa, contra su hermana y contra su mamá. Así es. Pero ya notabas ahí a Coello Trejo, abogado de Emilio Lozoya, pues esperando seguramente algo como eso. Estaban esperando más bien por el caso Fertinal. Sí. Es el que esperaban, no Odebrecht. De hecho, él lo que nos comenta durante la plática es que Odebrecht para ellos es un caso cerrado. Él dice, es un caso que ya prescribió, no vemos por dónde puedan venir con este tema, porque todos los delitos pues se le imputan más o menos entre 2012 y 2014. Sí. Entonces dice, ya no les alcanza. O sea, hay una parte de la entrevista donde él incluso dice que la fiscalía no va a hacer el ridículo con el tema Odebrecht. Uy. Y hoy aparecen precisamente las órdenes de aprehensión. Uy. ¿Y qué crees tú que esperaba Lozoya de Peña o de Luis Videgaray o del resto de sus compañeritos de gabinete? Lo que nos comenta Coello Trejo más bien es como el tema de quiénes son los verdaderos responsables, ¿no? Tanto de Odebrecht como de Fertinal, como de agronitrogenados, que son los tres temas que tiene abiertos. Bueno, abierto un poco Fertinal en la prensa, en litigio mediático, más que en litigio judicializado, porque ese todavía no. Es correcto. Todavía no se inicia. Ellos esperan que se inicie, de hecho tienen preparada ya la defensa. El asunto es que de las conversaciones que nos narra el abogado, se deriva que más bien lo que está haciendo Lozoya Austin es tratar de decir quiénes son los verdaderos culpables. Y en esta cadena, pues sí, apuntan muy fuertemente a Luis Videgaray. Sin duda, hay varios asuntos que tienen para señalarlo. De hecho, ya se formalizó la petición de la defensa de Lozoya ante el juez para que se cite a declarar al expresidente Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray
entre otros. Entre otros, y ahí es muy interesante también ver el nombre de Carrera Panizo, que es un funcionario, alto funcionario de Petróleos Mexicanos por muchos años, que llevó todo el tema de PMI Comercio Internacional y todas las filiales privadas de Petróleos Mexicanos en México y en el extranjero, incluidos paraísos fiscales. Es interesante que apunten hacia él porque precisamente lo que nos decía en caso de agronitrogenados, el abogado explicaba que es un tema que le llegó ya concretado a Lozoya Austin, como si lo hubieran decidido en el extranjero, sobre todo en Holanda, en esta empresa PMI Holdings, que es una de las filiales privadas de Petróleos Mexicanos, y él dice, es un tema que se decide antes, que no lo decide Emilio Lozoya Austin. Antes, como diciendo, ¿quién? Precisamente Carrera Panizo y otros funcionarios del grupo PMI que no, en realidad no son considerados funcionarios. Y es que en toda esta trama de empresas, claro. que hay que decirlo, son 62 empresas propiedad de Petróleos Mexicanos. Que están tratando de consolidar, que están tratando de cerrar, ¿no? En el nuevo plan de Pemex. Sí, están tratando de cerrarlas. Justo la semana pasada fui a las conferencias de López Obrador y le pregunté al presidente qué iba a pasar con estas empresas. Al día siguiente fue el director de Petróleos Mexicanos a explicar que es muy difícil para ellos cerrarlas. De hecho, y en el caso del grupo PMI concretamente dijo, hay 11 que no se van a poder cerrar porque bajo su mandato están proyectos productivos que no se pueden cancelar y entonces no las podemos extinguir. Es prácticamente lo que han dicho. Es muy importante el nombre de este personaje de PMI, que es una filial de Petróleos Mexicanos, pero es un nombre que no está incorporado al grupo político, por lo menos no es un personaje conocido, es un personaje muy conocido en Pemex durante muchísimos años, pero él, aunque hizo las operaciones, por ejemplo en el caso de agronitrogenados, la responsabilidad sustantiva recae, por lo menos desde el punto de vista de la defensa de Lozoya, en el presidente de la República y en Luis Videgaray, que son los que toman las decisiones, según cuenta también en la entrevista, Nancy. La entrevista lo que nos dice precisamente es que la orden verbal, porque no hay nada en documentos, pues viene del presidente Peña y digamos que la ejecución la lleva a cabo Luis Videgaray en el sentido de que, por ejemplo, en el caso de Fertinal, quienes otorgan los mayores créditos, hay que recordar que para Fertinal se utilizaron 950 millones de dólares. Esos créditos, la mayor parte de ese dinero salió de Bancomext y de Nafin. Y quien estaba al frente de los consejos de administración de esta banca de desarrollo era Luis Videgaray. Exactamente. Todos los caminos en realidad llevan a Luis Videgaray. En esta y en otras tramas, claro. En los 3 temas. Estamos platicando con Nancy Flores, nuestra colega periodista de la revista Contralínea, y estamos hablando de una conversación que a su vez ella tuvo con el abogado del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, Javier Coello Trejo, porque es una entrevista que revela pues sí, la estrategia jurídica del exdirector de Pemex a través de su abogado, pero que también tiene que ver pues con muchos frentes que están abiertos en contra de Lozoya, pero que conducen directamente, y yo vi en la entrevista, una vez más a Peña Nieto y a Luis Videgaray. ¿Tú ves que haya credibilidad en la defensa de Lozoya, Nancy? En el sentido de que las responsabilidades se van diluyendo, sí, porque cuando Pemex utiliza estas empresas privadas filiales que ha constituido en México y en el extranjero, lo que hacen es precisamente diluir las responsabilidades, porque al no estar, en el caso de las empresas que están domiciliadas en el extranjero, no están regidas por las leyes mexicanas. Exactamente. No hay manera de que sea la legislación mexicana bajo la cual se puedan juzgar, porque están en Holanda, están en Suiza, están en las Islas Caimán, están en
el resto del mundo, ¿no? En España tienen como 10 o 12. La mayoría son offshores, que significa prácticamente empresas fantasma, que tienen, exactamente, que no tienen oficinas, no tienen empleados, todo se hacía desde la torre de Pemex, pero en ese sentido sí, porque ya hay antecedentes. Hay que recordar que Rocío Cárdenas Ubieta, que fue directora de PMI Comercio Internacional, también estuvo involucrada en un tema de corrupción. Se le intentó juzgar, pero precisamente porque las operaciones habían sido a través de filiales, no se le condenó. O sea, ella dijo, las leyes mexicanas no me aplican. O sea, más allá del fondo, que era saber si sí hubo corrupción en toda la compraventa de productos petrolíferos en el extranjero, más allá de saber si eso fue real, el tema fue que no se le podía juzgar con las leyes mexicanas, y eso mismo puede pasar en el caso de Lozoya. Y lo que nos decía Javier Coello Trejo en la entrevista es que van a hacer valer todo esto. Él nos decía, vamos a hacer valer todo esto. Pues sí. Hay dos, digamos, frentes de la defensa y entiendo, de Lozoya. Hay uno que es el propiamente legal, sí, o sea, claro, en donde él voltea a ver como Emilio Lozoya al expresidente, digámoslo así, y al exsecretario de Hacienda. A los dos los voltea a ver para decirles, hey, no se hagan locos. Aquí ustedes firmaron y aquí ustedes autorizaron, y esa es, digamos, una línea que es muy legal. O sea, hay el expresidente que tiene ciertas responsabilidades y el exsecretario que también tiene sus responsabilidades. Pero hay otro filón, Nancy, que es el personal. Porque cuando el abogado te dice dónde están las lealtades, lo que realmente está reclamando Emilio Lozoya es que respondan tanto Enrique Peña Nieto como Luis Videgaray, los amigos, los individuos con los que fue a cenar, con los que construyó ilusiones, ¿no? Sueños, con los que pues muy probablemente planeó cosas muy puntuales. A esos personajes, a esos amigos les hace reclamos, y el primero tiene su complicación legal, o sea, la parte en donde él se va contra el expresidente y contra el exsecretario tiene su implicación legal, y eso va a tener, se van a pelear abogados, digamos. Pero en esta otra parte, es el ex amigo, o el amigo traicionado, y un amigo traicionado lo que hace normalmente es traicionar. O sea, mi pregunta es, ¿los ves ya en el punto de poder realmente sentarse ante una autoridad y contar toda la historia, incluyendo la historia de la campaña de 2012? Es que en realidad ya empezaron a hacerlo. Poco a poco han venido soltando estos indicios de cosas que estaban mal adentro de Pemex. De hecho, bueno, en la propia entrevista nos habla, por ejemplo, del papel de Carrera Panizo, y en ese sentido apunta hacia todo el esquema de empresas privadas en paraísos fiscales, y lo que nos dice es, esto no lo hizo Lozoya. Esto viene de mucho tiempo atrás, que sí, es 1988, y dice, incluso hay que recordar que Javier Jiménez Espriu, que actualmente es secretario de Comunicaciones y Transportes, estuvo involucrado en esa creación, en esa constitución de PMI Comercio Internacional y en lo que vino después. Entonces, poco a poco han ido soltando estos otros pero temas. Lo que no hay, Nancy, lo que no hay es esa declaración que dice, a ver, la tarde del 5 de febrero de 2011 estábamos cenando en tal lugar en Polanco cuando el entonces candidato me dijo lo siguiente: Emilio, diles que sí a los de Odebrecht. Bueno, eso es lo que no hay todavía. Todavía no, pero si vamos al expediente legal, es que todavía Lozoya no comparece. Claro, claro. Por supuesto. Y además, yo creo que el mensaje está dado. Y el mensaje es, no sé qué pienses, Nancy Flores, compañera periodista de la revista Contralínea, que estamos platicando precisamente sobre Emilio Lozoya y los procesos que está enfrentando, pero la amenaza de Lozoya creo que está muy clara a través de Javier Coello Trejo, no solamente, y lo reitera en la entrevista que tú tienes con él,
y se publica en la revista. Y es, si me hundo yo, nos hundimos todos, incluyendo Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray. Sí, construye ese andamiaje cuando él habla de, o sea, cuando le está aportando elementos a los otros para que medio se asusten. Más bien lo que les está diciendo es, ¿saben qué? Señor Peña y señor Videgaray, pónganse las pilas. O sea, no pueden dejarme solo porque ustedes están tan involucrados como yo en esto y se están yendo contra mí. Claro, se están yendo contra mí porque soy un eslabón vulnerable. Pero les recuerdo que ustedes están tan metidos en esto como yo. Esa es la impresión que me da. Sí, también es la impresión que yo tengo. El tema es que lo han dejado solo desde que Peña todavía estaba en el poder, todavía no eran las elecciones. Lo que nos comenta Coello Trejo es que la última conversación que tuvo Lozoya con Peña Nieto fue previo a las elecciones del año pasado. Exactamente. Entonces, pareciera que, pues por más que ha dicho, por más que ha advertido que va a decir la verdad, pues los otros no reaccionan. A ver, Nancy, ese diálogo es muy importante, que reproduce Coello Trejo. ¿Cómo se da el diálogo entre Lozoya y Enrique Peña Nieto que cuenta Javier Coello Trejo? Pues que le dice Lozoya a Peña: no me dejes solo, están contra mí, o sea, vienen súper fuerte contra mí, y que Peña le dice: no te preocupes, y lo que reclama Coello Trejo es ese no te preocupes, y dice: yo he estado con 4 presidentes y sé lo que significa, ¿no? O sea... Claro, por eso es muy interesante la entrevista con Javier Coello Trejo, porque ese diálogo que a ti te da Coello Trejo en la entrevista es muy revelador también. No habían perdido la comunicación, o sea, y es importante también el tiempo, porque Lozoya renunció o fue destituido de Petróleos Mexicanos. ¿En cuánto tiempo, en qué fecha, Nancy? Febrero de 2016, el 8 de febrero de 2016, o sea, fue cuando sale de Petróleos Mexicanos. O sea, 2 años después todavía tiene comunicación con Enrique Peña Nieto en vísperas de las elecciones. Sí, es lo que nos confirma Coello Trejo. Pues es muy interesante, muy reveladora la entrevista. Sí, cómo no. Muchas felicidades a Nancy. También hay mucho trabajo ahí periodístico de estar jalando cuando tienes al personaje enfrente, y esa es una parte que sucede justamente en ese momento, y pues se necesita ser un periodista con cierta audacia, claro. Sí. Pues vamos a ir a un corte después de esta interesantísima conversación con Nancy Flores, nuestra colega de la revista Contralínea, una conversación amplísima que vale la pena leer, buscar. Sí. Y ver también, porque está en video. Está en video y está bueno el texto también. Exactamente. Yo me la aventé hoy y me encanta.